tal? Buenas noches. Comienza el nuevo programa de Cuestiones y Contrapuntos. Hoy sin la prensa de Alan, que va a volver a estar con nosotros el miércoles que viene, pero vino Flavia, que el miércoles pasado no estuvo. Nos vamos turnando. Sí, me parece que se está poniendo de acuerdo, ¿no? Uno viene una semana, otro otra. Bueno, y tenemos dos invitados hoy. Al diputado provincial del Frente de Izquierda, Cristian Castillo, y al profesor Pablo Marchese. Los dos amigos de la casa, así vamos a hablar de la situación de la actualidad y de la historia, pero la historia no solo como hechos del pasado, sino de la historia como enseñanza para el presente, ¿no? Que es lo que nos deja la historia. Y hoy estamos observando, digamos, que todo está mal, la gente lo vive en su propio bolsillo, ¿no? No vamos a arrendar, no hay trabajo, los comercios cierran, las industrias también, nada hoy es negocio en la Argentina, salvo para los pocos afortunados que están en el negocio especulativo y punto. Bueno, algunas, minería, energía, bueno. De hecho, se batió el mes anterior el récord de la venta de Porsche en Argentina. O sea, que hay dos Argentinas, una Argentina que todo lo puede y otra Argentina que no llega a fin de mes. Y los factores de poder determinaron que si Milei no nos sirve más, cambiémoslo, pero sigamos con este modelo económico. Lo importante para ellos es el modelo económico, no Milei. Milei es un muñequito de torta que... Figurita intercambiable. Es intercambiable, totalmente. Pero el sistema económico, esta política económica que ha llevado Milei, eso quieren que siga, ¿no? Una política económica que ellos mismos lo dicen, queremos ir hacia la peruana, ¿no? Una ciudad como la peruana. 70-80% en la marginalidad, y una casta que viva bien. Ahora, ese es el proyecto de ellos. Y a mí lo que realmente me preocupa es la gente que sufre esto, que no llega a fin de mes, que no come carne, que no come verdura, que se alimenta mal, que se endeuda, que ya se endeudó con las tarjetas, terminó, se endeudó ahora con el prestamista del barrio, en algunos lugares con los narcos directamente, y digamos, no asocia esta desventura personal con el gobierno. Mucha gente no asocia esto. Dicen, bueno, hace 2 años que está, ¿qué quieren? Y le han llenado la cabeza y le han convencido a muchos de ellos que hubo una fiesta que hay que pagarla. Ah, querido, hiciste la fiesta, te divertiste un par de años, ahora tenés que pagar por eso. Esto es embromado. Es embromado porque si no, no se entiende en esta realidad que todos vemos, cómo todavía el gobierno siga teniendo, más allá que haya caído la intención de voto, más allá que es cierto que se ha desplomado la imagen de Milei, todavía tiene un piso muy alto. Y eso solo no creo que se justifique por el antiperonismo solamente. Solamente con eso. Es cierto que hay un sector muy duro de antiperonismo, pero de última, el antiperonismo no es mileísta, es antiperonista, nada más. Puede votar a cualquiera, a Milei, a Patricia Burri, a Macri, a cualquiera. A cualquiera que se lo ponga al peronismo. Pero Milei todavía conserva, ¿no?, en cierta parte de la población, sobre todo en los sectores más castigados, ¿no es cierto?, una intención de voto bastante interesante para el desastre que está haciendo. Y esto es lo que realmente me preocupa. Y también me preocupa mucho cómo puede ser que si esta es la realidad, si este es un gobierno que aparte sus internas están a la luz del día, y en la Cámara de Diputados voten todo. A ver, ¿cómo se explica esto? Estas dos Argentinas, totalmente, la verdad. El peronista que en Tucumán o en Catamarca votó a Jaldo o a Jalil, su representante le levantan la mano para que voten la reforma laboral, para que voten la ley de glaciares, para que voten la entrega de tierra, para que voten todo lo que el gobierno viene a hacer, que no tiene nada que ver, me imagino yo, con lo que sus votantes, los votantes de Jaldo y de Jalil, los peronistas del NOA, votaron. Entonces, ¿esto se soluciona con que se termina Milei y listo?
Yo ahí lo que me preocupa también, exactamente lo mismo que decís, yo creo que esto viene por un lado de ir a una sociedad a la baja. No puedo decir, bueno, ¿cómo es que si no se llega a fin de mes, si bajó el consumo, bajó la producción, hay gente que puede comprarse autos de alta gama, pero vos no te puedes comprar un autito usado, y esto como que sigue caminando en este curso? Yo creo que hay realmente una situación de sociedad a la baja, pero por todos. Digo, por el peronismo, por el apolítico, por absolutamente la sociedad argentina está en un nivel de cada vez más hacia la baja, una sociedad a la baja. Y a mí esto que vos decís me sorprende también en otras cuestiones, ¿no? Que ¿cómo puede ser que la educación pública está cada vez más a la baja y ahora está impactando también en las universidades? Y esto no tiene tampoco una reacción, ni siquiera por parte de lo que uno esperaría, o yo esperaría por lo menos, que ya sabemos, sí, Milei es malo, ok, ahora, el peronismo, ¿qué es lo que está planteando al respecto? Absolutamente nada. Hay una pasividad como de toda la sociedad, en donde, bueno, sí, la educación pública está mal y está cada vez peor, entonces, bueno, si yo puedo pagar una privada, la pago. Y, no sé, en salud, en trabajo. Digo, no es que tampoco los empleados del Estado en la provincia de Buenos Aires con Kicillof tienen buenos sueldos tampoco, ¿no? No, Digo, a ver, hay todo un acostumbramiento de todo hacia la baja y no hay una reacción. A ver, yo creo que en algunos casos, especulativamente, ¿no es cierto? Bueno, fíjate cómo anda el humor social, y mientras siga teniendo este gobierno un índice más o menos razonable, quedemos en el molde y vayamos al frente cuando, como el tiburón, cuando huele la sangre. Esa es una forma. Yo creo que es más grave todavía. Yo creo que incluso algunos dirigentes del campo, por decir algo nacional y popular, están convencidos de que Milei, algunas cosas que hizo está bien, había que hacerlas. El trabajo sucio. Es terrible, porque entonces digo, pará, a vos también te convencieron. O sea, esta batalla cultural entró, y hablo de dirigentes que tienen mucha responsabilidad, y la verdad que me asusta, me asombra y me asusta, las dos cosas. Como que le entró la bala, digo, pero ustedes, muchachos, tenían que tener... A ver, una sociedad vale, decía Perón, por la calidad de sus dirigentes que la encuadren y la conduzcan. Bueno, hoy adolecemos, me parece, de esa calidad de dirigente que la encuadren y la conduzcan. No le podemos echar la culpa a doña Rosa, como dije anteriormente, que no cree que su vida diaria tenga que ver con la voluntad del gobierno. Bueno, sí, eso dirigentes... puede ser, no es culpa de doña Rosa. Ahora, los dirigentes, macho, ¿cómo es esto? ¿Te convencieron en serio a vos también de que no podemos ir a comer aunque sea una vez por mes afuera? ¿Te convenció a vos también que hay que tomar mate cocido para pagar las deudas? ¿Te convencieron de eso? Es jorobado, ¿viste? Es jorobado porque provienen de un movimiento que Perón decía que, o sea, patria grande, pueblo feliz, pero para la patria grande es un camino largo y el pueblo tiene que estar feliz. O sea, con la convicción de que una patria grande se logra únicamente con un pueblo feliz. Sí, la principal diferencia con el estado de bienestar que plantean algunos y lo que es el peronismo, ¿no? Lo que es el justicialismo. Y sí, a mí militantes me han llegado a decir que Argentina tiene que ser un país de servicios. Militantes peronistas. Yo digo, bueno, esta es la calidad, digo, la calidad democrática es un desastre, todos los otros valores son un desastre. Me parece que también esto es un reflejo de la sociedad. Yo creo que también los dirigentes, si son dirigentes y dirigen, es porque alguien se ve representado en eso. Porque si no, ¿por qué lo irías a apoyar, no? Bueno, habrá que trabajar para modificar esta situación, ¿no? Porque tampoco se vence desde la desesperanza. No, y hay una resignación que a mí me duele mucho. El enemigo te vence cuando te convenció de que te venció, ¿no? Entonces me parece que está todo muy en una sociedad a la baja y
los que tendrían que estar por ahí pensando en estas cuestiones, que son los militantes, las bases. Tampoco hay una chispa en eso, más que la cuestión de la rosca por la rosca de la rosca misma, y a ver si en Twitter el intendente de donde el diablo perdió el poncho se peleó con la intendenta de no sé qué, y una farandulización de la política. Sí, no. Que digo, bueno. Tonterías y Carinas y las internas de la interna que a nadie le importa nada, la verdad. Si el otro se viste de Peaky Blinders, para él, la verdad que qué me importa. O los audios del presidente. Cierto, o sea, del presidente. Lo que sí me importa es cuando el presidente, por ejemplo, dice la aberración de la justicia social. Y lo que sí me importa es cuando el Papa sale a hablar totalmente lo contrario en su primera encíclica. Y este es un punto también a tener en cuenta, más allá de los creyentes o no creyentes, digamos, la Iglesia Católica es una institución con más de 2000 años y que ha marcado rumbos, ¿no? Cuando la segunda revolución industrial la corrimos el Papa León XIII, ¿no es cierto? El Papa de la renovación, precisamente en las condiciones de trabajo y la mirada de la Iglesia. Bueno, este es el Papa León XIV, que también parece que va por ese camino. En este mundo de la inteligencia artificial, de la nueva revolución, y hay que tener los oídos y el corazón atento a esto. Programa a programa, una de las cuestiones que también a mí me sorprenden es que digo, bueno, acá se han sentado bastantes dirigentes, y yo siempre hago alguna pregunta respecto de, bueno, ¿qué es lo que pensás o qué es lo que reflexionás respecto de la inteligencia artificial, cómo esto va a impactar en el mundo del trabajo, cuánto tiempo tenemos para ver cómo regular esto, corregirlo? Y hay un discurso completamente lavado de cualquiera de los sectores de sí, la inteligencia artificial llegó para quedarse, ¿no? Como hasta ahí. Y ahí ves, ¿no? Todavía no tuve la oportunidad de leer completa la encíclica de León, pero decías, bueno, acá hay una institución que no falla. Digamos, cuando estemos más o menos perdidos, bueno, a ver qué es lo que está pasando acá. Sí, ¿no? También te habla de que el Papa Francisco, sabiendo de su finitud, dejó en lugares clave gente para que siga por ese camino. Aparentemente es así. Pero es una cuestión de la institucionalidad, ¿no? Vos te entendés una institución, yo digo, si todos los políticos y todas las mujeres que ejercen la política en nuestro país o que tienen voluntad de voto, si absolutamente todas esas personas pensaran que somos un Estado y que tenemos que seguir siendo un Estado gobierne que gobierne, yo creo que también ahí las cosas cambiarían mucho. Me parece que la Iglesia Católica tiene esa situación, ¿no? En donde dice, bueno, yo soy una institución, tengo más de 2000 años, sea quien sea el Papa, esto sigue funcionando, ¿no? ¿Nos vamos a un corte? Así es. Y ahora estamos con nuestro primer invitado de hoy, decíamos el diputado provincial del Frente de Izquierda, Cristian Castillo. Estamos construyendo el primer hospital de Mariano Acosta con recursos propios del municipio. Ubicado en Virgen de Copacabana y Artigas, cuenta con una superficie de más de 2.400 metros cuadrados. Obras que duran para siempre. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Pilar
Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Taller de cerámica Alma de Barro. Abierta la inscripción, turnos de mañana y de tarde. Te esperamos en Besares 4407 Ciudadela. Nuestro WhatsApp es el 112 617 5903. Auspicia la agrupación Ramón Carrillo. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Invertir en una franquicia Los Amores es una excelente oportunidad de negocio. Hace 50 años trabajamos en el mundo del helado para hacer crecer la tradición italiana en Argentina, con calidad, capacitación continua y mucho amor por el cliente. En los barrios donde tenemos las franquicias nos reconocen como esa heladería de confianza e innovadora. Somos una familia que apostó y sigue apostando, con más de 120 locales en todo el país. Para abrir una franquicia de Los Amores, hay posibilidades en todo el país. No tenés que abonar el fee ingreso, que es el pago inicial, tampoco por la publicidad institucional. Si sos apasionado por el helado, te gusta trabajar en equipo y brindar un servicio de calidad al cliente, sumate a esta familia con una franquicia de Los Amores, que te permite invertir con rentabilidad. Sin dudas, adquirir una franquicia de Los Amores es un excelente negocio y te invitamos a sumarte a nuestra gran familia. Y Contrapunto, estamos con nuestro primer invitado de acá, hoy amigo de la casa también, Cristian Castillo, diputado de izquierda, diputado provincial, hombre del fin. Gracias por estar acá, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la Y invitación. también docente universitario. En la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires, las dos universidades donde doy clases. Esta semana de paro estamos. ¿Por qué estás de paro? Bueno, no cumple el gobierno la ley de financiamiento universitario. Ya, la verdad, no sé qué más hay que hacer porque es una ley que se votó en el 2024, en el 2025 se derrotó el veto. La quisieron liquidar en la votación de presupuesto y se cayó ese artículo. 2 fallos judiciales que dice que la tienen que pagar y mi ley dice no cumple. Ahora... Dicen que está judicializada el gobierno. Judicializada a favor nuestro, no tiene que pagar. Pero es una cosa insólita, ¿no? Porque ¿qué te queda más por hacer? Dice que la Corte Suprema tiene que definir. Yo intuyo que el segundo cuatrimestre hay muchos compañeros que no quieren empezar. Dicen, ya está, este cuatrimestre hicimos para una semana, otra no, 2 días, 3 días, no va. Y bueno, y ahora los estudiantes del Nacional Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, tomaron sus escuelas y en acompañamiento al reclamo de los profes, ¿no? Porque en los preuniversitarios seguían por la pauta salarial universitaria. Y bueno, y está en una situación terrible. ¿Por qué no? Muy baja. A ver, no se hace un cuadro de situación entre el salario, ¿no es cierto?, y precisamente lo educativo. Como que lo educativo es otra cosa, el salario, bueno, se discutirá, pero acá la cuestión educativa, ¿por qué no se hace esa cuestión de que un mal salario también tiene que ver con una mala educación? No, pero obvio porque, a ver, están renunciando muchos docentes. Y si no renuncian más es porque no hay trabajo de otra cosa. Yo renuncié. Bueno, pero vos calculás, estás cobrando un ayudante de primera con dedicación simple, que son el 80% de las dedicaciones que hay en las universidades nacionales, no llega a 300.000 pesos. Sí. O sea, calcula. Algunos, eso significa una vez por semana cubrir tu comisión y en otros casos 2 veces por semana cubrir tu comisión.
es obvio que no alcanza para nada. O sea, aún si tenés 5, vos suponete llegás a el tope que podés tener, 5 dedicaciones simples. 250 por 5, 1.250.000. Hasta 10 años de antigüedad cobras eso, no cobras nada por antigüedad. Pues te mejora un poco cuando tenés muchísima antigüedad. Pero hasta ahí no es nada, aún teniendo el máximo que podés cobrar. Entonces, la verdad que ha sido la política B del gobierno. La política A era avanzar en arancelar, o el sistema de voucher, lo que quería. Las marchas del año pasado, del 2024, sobre todo, lo pararon. Pero implementó plan B. No la cierro. ¿Quieren las universidades públicas? Bueno, los mato de hambre con los salarios. Y eso es lo que está pasando. Vos empezás a ver ya el pluriempleo, tanto en los trabajadores no docentes, que salen de la facultad y se van a laburar de otra cosa, como pasa en un montón de laburos, y en la docencia también. Un compañero mío se hizo conocido, porque salió en una nota en el diario Clarín, que él estudiaba la uberización del empleo y ahora está manejando Uber. Compañero mío de la carrera de Sociología de la UBA. O sea, ese es el terreno, investigador de CONICET, todo, ¿no? Sí, yo cada vez que me tomo un Uber siempre pregunto, nos vamos a charlar, y es increíble la cantidad de gente que ya tiene otro trabajo, y trabajos que, no sé, me decía uno, por ejemplo, que trabajaba en Aerolíneas Argentinas, y que bueno, que tuvo que salir a hacer Uber teniendo su puesto de trabajo, ¿no? Digamos, esta cuestión del pluriempleo. Ahora, a mí lo que me llama la atención, y yo no sé si hay un antecedente histórico en nuestro país de esto, es que pareciera que no importa nada. No importa si hay un fallo, no importa la justicia, no importa, no sé, a mí lo de esto del mantenimiento de lo que es las obras públicas, yo digo, el mantenimiento de las rutas, con los camiones que pasan y demás, y que no pasa nada, a mí me llama mucho la atención. Digo, es como que él no tiene un límite, como digo, ¿dónde está la República? No, y la plata que se afanaron del impuesto a los combustibles líquidos, que tenía que ir para vialidad. No pusieron un peso de lo que se recauda cuando vos vas a cargar nafta. Una parte de lo que cargas lo pagás al ICL, impuesto a combustible líquido. Una gran parte de ese impuesto va para vialidad nacional y para las vialidades provinciales. Nada, no mandó un mango de estos 2 años y medio de gobierno. Bueno, es una más de todas las que ha hecho Milei. Lo que pasa es que, bueno, ha tenido el permiso de la Corte Suprema, esa es la verdad. Porque la ley universitaria, la Corte desde el principio tendría que haber dicho, usted cumpla la ley y no puede hacer otra cosa. Porque a ver, la situación es inédita también porque es muy difícil dar vuelta a un veto. La realidad es que el sistema constitucional tiene muchas cosas ampliamente antidemocráticas. Entre otras cuestiones, el veto, que mantiene el Poder Ejecutivo, y las condiciones prácticamente imposibles para dar vuelta a un veto, que son 2/3 de cada Cámara. Sí. Bueno, el 2024 no se logró dar vuelta a ningún veto, pero el 2025, el clima social que iba en contra del gobierno claramente, modificó la actitud de una parte del Parlamento que había acompañado al gobierno y que se dio vuelta. Y entonces se pudo hasta lograr los 2/3 de cada Cámara para revertir vetos. Inmediatamente el gobierno dice no acato, ahí una corte, pero medianamente, que diga, che, esto no puede ser porque estamos dejando un antecedente, ¿cómo puede ser un gobierno que se le ocurre que no cumple? Tiene que decir, cumpla la ley. Sin embargo, esta corte está dejando, y a ver si Milei consigue algunos aliados para dar vuelta y votar otra ley que nos saque el aumento. Pues la realidad es que hay una caída muy grande en el 2024, la principal caída de los salarios 2024, sigue 2025 y sigue ahora. Siempre estamos a la mitad de la inflación. O sea, la inflación de 3,6 te aumenta en 1,5. O sea, eso. Ahora, es cierto, no somos los únicos los docentes universitarios. Esta situación del pluriempleo generalizado es porque se está pagando la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Si el salario es el costo de reproducción de la fuerza de trabajo y vos terminás tu jornada laboral y con lo que te ingresa no te pagás los gastos de reproducción, es evidente que se paga tu fuerza de trabajo por debajo de su valor. Y eso tuvo un salto en la pandemia, donde caen brutalmente los empleos cuando es el parate económico y no se recuperan en la segunda parte del gobierno de Alberto. Parte del castigo electoral se debe a esa situación, ¿no? Y con Milei todavía se profundiza más. Donde Milei había hecho demagogia, que él era experto en permitir que suban los salarios como pedo de uso, lo que decía, y lo que produjo fue un planchazo de los salarios y es una de sus grandes anclas, ¿no? Cuando los liberales te dicen que se acomoden los precios relativos, sí, todo menos el salario, ese es el que no se acomoda. Ahora, nunca, ¿no? Milei puede decir tranquilamente, saqué a 14 millones de argentinos de la pobreza, puede decir cosas que... Dice cualquier cosa. Bueno, pero lo dice. Ahora bien,
acá hay un historiador y los historiadores están para hablar del pasado. El periodismo está para hablar del presente, y ustedes, los políticos, son los que tienen que avisorar el futuro y qué es lo que viene. ¿Qué es lo que estás viendo vos? A ver, lo que veo es que el gobierno ha perdido mucho apoyo y que hay una paradoja, porque mientras una parte de la superestructura política se disciplinó más a Milei, después de la elección de octubre del año pasado, en la población rápidamente empezó un crecimiento del descontento. Vos tenés que del total de la población, entre un 10 y 20%, según las encuestas que mires, que había votado a Milei, ahora está en contra de Milei. Y ese es el traspaso que se ha dado. O sea, Milei mantiene 35, 36, 32, según qué encuesta mires, pero ninguna hay que perdió menos de un 10% de la población, no de sus votantes, de la población que lo había votado y ahora está en contra de Milei. Y ese es el dato que hay. Empezó una caída porque, independientemente de lo que hayas votado, la plata no te alcanza, estás endeudado, el alquiler te cuesta más pagarlo, los servicios son imposibles, o perdiste directamente el empleo o cerraste el comercio. Y hay toda una franja de votantes de Milei que, digamos, son ideológicamente derechas, ya venían acompañando a Macri, estaban ahí, etcétera, pero hay otra franja que votó inicialmente a Milei porque estaba mal con el gobierno anterior, tuvo ilusiones, se compró, digamos, el producto Milei y ahora ve que es un producto malo, que no cumplió las promesas. Es que más allá decía, de la caída económica, también una transferencia desde los sectores más humildes a los más poderosos. Claro. Las dos cosas. Entonces, no, y además ves que esa promesa de que ellos iban contra la casta y todo, y lo ves súper integrados a la casta, corrupción, privilegios, todo eso, bueno, eso pega en un sector de la población que ve que la pasa mal y esto la pasa muy bien. Entonces, yo creo que ese combo es el que está provocando una caída del gobierno. Ahora, ¿dónde termina esto? Bueno, hay muchas hipótesis. ¿Pierde Trump la elección de medio término y qué pasa con Milei? ¿Sigue golpe financiero? No. Algo que haga estallar la bronca popular. Miren Bolivia, donde estamos viendo una gran rebelión obrera y campesina de una enorme envergadura, donde muchos de los votantes de Rodrigo Paz, que lo habían hecho para que no gane Tuto Quiroga, que era el más duro, el más neoliberal tipo Milei, votaron ahí y dicen, no, nos hundió. Donde hay un revanchismo de las élites contra el mundo plebeyo boliviano, que ahora se está revelando y mostrándole, miren que nosotros estamos acá, ¿no? Y sigue creciendo. Hoy veía como los bloqueos pasaron de 50 a 150, paro de todos los transportistas, a los dirigentes que quieren entregar la lucha, los agarran de abajo, les gritan de todo, no los pueden vender, y bueno, y vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿eso puede llegar a pasar en Argentina? Puede pasar porque hay mucho caldo de cultivo en cuanto a bronca. Esa bronca en lo inmediato no lo ves, porque vos decís hay bronca, hay descontento, hay pasividad, eso es lo que está pasando ahora. Pero a veces son cosas que se están acumulando, ¿viste? Y no sabes cuándo es la gota que va a rebalsar el vaso. Sí, bueno, hasta puede ser antes algo. del 2001 no pensábamos que iba a No pensábamos que iba a ocurrir y eso vino desde lo financiero. Vino el golpe financiero, no le renovaron a Cavallo el Fondo Monetario y bueno, y eso, insisto, después de lo de Trump puede ocurrir. Ahora, también puede ser que llegue y Milei sea competitivo, también, porque del otro lado, ustedes lo comentaban en la editorial, bueno, ha habido complicidad directa o mucha pasividad. Y eso es lo que a una parte del electorado que votó para hacer oposición y vos ves que los que votaste se te pasaron del otro lado. Mirá, en el Congreso anterior, o sea, el que yo estuve como diputado nacional del diciembre del 2023 a diciembre del 2025, el peronismo entró con 114 diputados. El peronismo y el panperonismo, digamos, lo que había apoyado a Massa en la elección. Terminó con 98. O sea, el resto se pasó de bando o armó su propio bloque. Y de los 98, tenés 5, 6 o 7 que muchas veces votaron con Milei. Y eso se ha agravado, porque después de la elección de medio término, una parte de eso hicieron listas comunes en la elección de octubre, porque hubo una sola lista del peronismo tucumano, una sola lista del peronismo catamarqueño, y después que resultan electos, otra vez juegan para Milei, en leyes que no son menores. No es menor la reforma laboral. El mayor ataque a los derechos laborales de la dictadura esta parte. Y los tipos fueron y votaron. La entrega de glaciar. El otro día, zona fría en la provincia de Buenos Aires, alrededor de 1.244.000 hogares de la provincia van a tener que casi duplicar lo que pagan de gas, ¿no? Por esta ley. Y en la misma ley, en ese articulado, le dan, se calcula, alrededor de 1.500, 1.800 millones de dólares de condonación de deuda de Nor y de Sur. En la misma ley. Y vos tenés que tipo, digamos, que lo haga lo de Milei, bueno, pero se lo votaron de vuelta a los provinciales.
O sea, vos decís, pará, ¿hasta dónde llegás? O sea, ¿por qué es tan clara esa transferencia de ingresos? Decís, a Norte y de Sur le doy este regalito, que no se animaron a hacerlo en la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto se cayó ese artículo con el capítulo universitario y el de discapacidad, y lo metieron ahora. Pero bueno, yo creo que ahí, insisto, una cosa es la tendencia por abajo, donde yo veo un crecimiento del descontento, de la bronca, de la rabia, a veces se manifiesta como impotencia, a veces como en la implosión interna. Bueno, hay muchas formas que eso se está manifestando, pero es muy claro, la gente está en descontento con el gobierno. Ahora, yo ahí tengo una inquietud, ¿no? Porque yo considero que hay una pasividad que me asombra, que no puede ser que estén pasando estas cosas y que no haya una reacción. O yo creía que una cosa determinada generaría una reacción, ¿no? Y me da un poco la sensación de que el tema de las redes sociales, el individualismo, pero no como en un sentido de egoísmo, sino en el sentido de soledad. Te doy un ejemplo. Los niños, por ejemplo, en esta época, no van a jugar a las casas de otros niños. Como que los padres no... Los niños juegan en su casa, con su tablet, con su teléfono, con sus cosas. Y en esto, con el tema de las redes sociales, me parece que también puede ser que la gente esté por ahí quejándose en internet todo el día en vez de estar quejándose en la calle. Digo, las movilizaciones, las manifestaciones en la calle, ¿son una herramienta del presente? Sí. Si vos mirás Milei, todo el ciclo Milei, nosotros tuvimos muchas movilizaciones multitudinarias. Quizás es uno de los gobiernos que tuvo más movilizaciones multitudinarias, pero no un plan de lucha que articule todo. La última movilización universitaria, por ejemplo, fue muy grande. La del 24 de marzo fue muy grande. La del 8 de marzo fue muy grande. Pero vos no tenés una combatividad a esa altura, donde se podría haber expresado es en la reforma laboral. La reforma laboral terminó siendo muy impopular. Y sin embargo, vos tenés una conducción de la CGT que hizo todo para que esa bronca que había no se termine de expresar. Convocó a una movilización sin paro. O sea que la mayoría de los trabajadores a las 3 de la tarde no podía llegar. Y después convocó al paro, que tuvo un acatamiento muy fuerte, pero sin movilización, para que ese día no haya 200, 300.000 personas ahí y le escupiesen el asado a Milei. Y bueno, entonces también ahí la gente se frustra un poco, porque ve que las convocatorias que hay, cuando estaban dispuestos a pelear un poco, porque verdaderamente el paro lo tuvieron que convocar porque los estaban insultando en todos los idiomas a los dirigentes por lo que habían hecho cuando se trató en el Senado, que no hicieron nada. Entonces, yo creo que movilizaciones ha habido. El tema es que quizá lo que falta es una lucha más combativa, por decirlo de alguna forma, de ver más decisión en la pelea. Pero, como te decía, ¿cuándo será la gota que rebalse el vaso? Uno no lo sé. Yo creo que, a ver, el crecimiento que venimos teniendo en las encuestas de imagen y algunas en intención de voto en la izquierda y en particular mi compañera Miriam Bregman, expresa parte de que la gente quiere un perfil combativo, de lucha, de enfrentamiento claro contra el gobierno, por lo menos una porción importante de la población. El desafío de ustedes entonces en esta etapa es ver cómo ese crecimiento de imagen que se nota en las encuestas que ha tenido Miriam Bregman se transforme, ¿no es cierto?, después en los hechos, en una acumulación de poder en votos, en lugares de decisión. Y eso creo que es un desafío muy grande que tienen, porque históricamente en nuestro país a la izquierda le ha ido mejor en las elecciones legislativas que en las ejecutivas. Eso es así. Ahora tenemos un desafío más inmediato, que es transformar parte de esto en fuerza militante. Desde nosotros del PTS estamos impulsando comités para discutir cómo multiplicar la resistencia a Milei y para ver si podemos avanzar en la formación de un partido de la nueva clase trabajadora, lo llamamos, o un movimiento que impulse esto, porque no es lo mismo simpatía que la organización activa. Y nosotros nos jugamos a eso, porque sin fuerza militante no lo vamos a parar a esto. Milei es un accidente. El problema es el esquema económico que hay detrás de Milei, el mileísmo sin Milei que preparan, y lo preparan con renovaciones de la derecha, si a este tipo le va mal, y también con un peronismo moderado, que no toque lo central de lo que hizo Milei, que permita no volver atrás de la modificación de la ley de glaciares y sostenga el extractivismo, o de la propia reforma laboral, ¿no?, o de otras medidas. Entonces,
El problema es tener la fuerza para imponérselo a una clase dominante que obvio no se va a dejar tocar sus privilegios. Nosotros en ese sentido no tenemos ingenuidad porque nuestro programa es de enfrentamiento al FMI, al poder económico que está detrás de Milei. Pero tomando las demandas populares, porque obviamente recomposición del salario y jubilaciones, ahí arriba, top, primero, lo primero que tenés que hacer. En ese marco, el fin de todas las formas de precarización laboral. No es que es inevitable que la gente tenga laburos precarios. Acá hay decisiones políticas que sostienen la precariedad. No se tocó nunca el fraude con el monotributo, ni en el Estado ni en el sector privado. El trabajo sin registrar. Si vos querés, le ponés sanciones que te lo registran en 2 minutos. El problema es que nunca tampoco está la voluntad política para hacerlo. Es más, yo creo que mientras no se toque la ley de la reforma financiera, va a ser imposible. Y viene la época de la ley de entidades financieras del 77 de Martínez Dios. Y nadie la tocó, nadie. Obvio, ese es otro tema que tenés. Y bueno, la deuda. Porque obviamente si uno ve, a ver, ¿qué tienen en común Macri, Alberto Fernández y Milei? FMI. Hay 3 letras que te definen en común y por eso terminaron con descontento. Porque esto que hace el gobierno también está condicionado por lo que le dice el fondo. El último recorte que hicieron de 2,4 billones de pesos del presupuesto fue una ofrenda que le hacen Caputo y Milei al Fondo Monetario Internacional. Y ahora leemos que el fondo encima le pide más. Le pide liquidar el monotributo, le pide, porque demasiada gente se jubila para ello, le pide bajar jubilaciones, que más trabajadores paguen ganancias y mientras le sacan los impuestos a los ricos. Bueno, todo este esquema, insisto, yo creo que se está conformando un caldo de cultivo para que el pueblo se exprese movilizado en la respuesta a esto más temprano que tarde, me parece. Cristian, gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Nos damos un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos y con nuestro segundo invitado de hoy, con el historiador Pablo Marchese. La renovación de la Ruta 40 contempla el ensanche, prolongación de alcantarillas, iluminación, semáforos y señalización. Reducirá tiempos de viaje y aumentará la seguridad. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, lado provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Taller de cerámica Alma de Barro. Abierta la inscripción, turnos de mañana y de tarde. Te esperamos en Besares 4407 Ciudadela. Nuestro WhatsApp es el 112 617 5903. Auspicia la agrupación Ramón Carrillo. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto. Estamos con nuestro segundo invitado de hoy, amigo de la casa también él, historiador, Pablo Marchese. Gracias por estar acá, Pablo. Por favor, buenas noches. Bueno, hace 2 días fue un nuevo aniversario de... Algunos nos dicen que fue una revolución, pero que pasó a la historia como la Revolución de Mayo. Exacto. Los acontecimientos del 25 de mayo de 1810. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué razón los acontecimientos de principios del siglo XIX que se dieron en toda América, hubo avances, retrocesos, pero particularmente en esta Revolución de Mayo de 1810, después los españoles no volvieron más a estas tierras? No pasó así con Chile, bueno, en fin. ¿Por qué razón acá esa revolución que salió de una ciudad, evidentemente, porque no era todo tampoco del virreinato, solamente la capital virreinal, era la capital virreinal, logró triunfar y perdurar más allá de las acechanzas que habían cuando volvió otra vez Fernando VII al poder y todo eso? Bueno, acá en parte nos tendríamos que retrotraer para entrar en contexto a 1805, en Europa. En esa época se producen 2 grandes batallas militares, una naval, Trafalgar, y la otra Austerlitz, en la cual uno se afirma el control británico de los mares y océanos y Napoleón afirma el control continental. ¿Cuál es el problema? Gran Bretaña pierde sus mercados europeos y necesita urgentemente, aprovechando sus ventajas marítimas, comerciales y militares, encontrar nuevos mercados. Como España era enemiga, que estaba aliada primero a la Francia borbónica y luego a la Francia napoleónica, lógicamente deciden un coup de main, ¿no? Un golpe de mano hacia el virreinato del Río de la Plata. Es interesante destacar en 1806, la primera invasión inglesa, que no se realizó bajo mandato del rey Jorge III. No fue el gobierno británico quien lo autorizó. Fue un golpe de mano que decidieron los militares que estaban en la base del Cabo en Sudáfrica. Les salió mal, lo sabemos, fue un golpe de mano, apenas 1.600 hombres, pero insistieron. Luego el gobierno los apoyó. 12.000 hombres la segunda invasión. Y acá viene lo interesante. No ocurrió justamente porque Napoleón invadió España. ¿Sabíamos que hubo una tercera expedición que cruzó el Océano Atlántico y ya de 35.000 hombres encabezados por el luego famoso vencedor de Napoleón, el duque de Wellington, que se dirigía a Montevideo, Buenos Aires y Santiago? ¿Qué hubiera ocurrido? Yo creo, y no podemos, por supuesto, con el diario de lunes es fácil, pero ¿hubiesen podido resistir el virreinato y la Capitanía General de Chile a semejante poderío británico? Lo dudo. Y sin embargo, la invasión napoleónica de España cambió todo. En el medio del Atlántico, una goleta británica, que son naves muy veloces, con nuevas instrucciones lacradas para Wellington. Olvídese del Río de la Plata, gire, España es aliada. Vamos a combatir con ellos ahora. La guerra de independencia española. Eso fue lo que permitió que el caldo de cultivo previo, que ya existía luego de estas invasiones en el Río de la Plata, para iniciar un proceso emancipador independiente. O sea, vos decís que los criollos que rechazaron esas invasiones inglesas sin el apoyo de España, porque España estaba a su vez con sus problemas, dijeron, bueno, somos autosuficientes, si rechazamos las invasiones inglesas podemos también tener gobierno propio. Acá lo que ocurre es un hecho también elemental, que al producirse las invasiones hubo que, para la segunda invasión, crear milicias criollas, no ya milicias o el ejército profesional regular español. Estas milicias quedaron permanentemente constituidas. Eso fue lo que permitió avanzar luego al 25 de mayo. Como sabemos, Napoleón, que le llevó bastante tiempo, 2 años, con un ejército inmenso. Pensemos que eran 200.000 hombres que tuvo que destinar a España. No se lo esperaba. Todo su genio militar, toda su visión política, fracasa en España. Muchos creen que es en Rusia, en Borodino, en 1800. No.
fracasa en España. Bueno, no aprendió de la historia, porque Carlomagno también fracasó con los vascos cuando cruzó los Pirineos. O sea, se le acabó ahí y dijo, bueno, acá llega mi imperio. Los españoles son muy particulares. La cuestión fue que justamente eso permitió, con lo ocupado que estaban los españoles en su guerra de independencia, que a pesar de que Napoleón logra finalmente someterlos, no dominarlos, someterlos, el 18 de mayo llega desde España una nave británica que informa que había caído la Junta Central de Sevilla y que había que constituir un consejo de regencia. Este era el dato necesario para los emancipadores criollos, porque había que tener una excusa legal. Uh-huh. Acá vos dijiste muy bien al comienzo la pregunta, si se habla bien o mal de una revolución. No, revolución no fue. Yo lo tomo como definición. Una revolución es un cambio drástico de todas las circunstancias. Un ejemplo actual, relativamente actual. ¿Vos te acordás de la revolución islámica con el Ayatollah Khomeini en 1979? Eso fue una revolución. La revolución bolchevique en 1917. No la revolución de mayo. Fue un golpe de Estado larvado que no fue considerado tal porque, en definitiva, decíamos que nos sometíamos igual a la autoridad del rey de España, pero desafiando la autoridad del gobierno legítimo. Uh-huh. Bueno, sí, también, ¿no? La creación de la bandera, que dicen que, bueno, que en realidad es el celeste Borbón. Exacto. Un guiño, ¿no? hacia España también. Pero se dice siempre el 25 de mayo, por alguna razón, comemos locro. Sí. Este 25 de mayo me sorprendió muchísimo la cantidad de comités radicales, unidades básicas peronistas, panaderías, carnicerías, lugares que vendían locro. Muchísimo me sorprendió. Me permitís una pequeña... Sí. Vecinos. Yo con mi locro quería vecinos. ¿Viste? Sí. Este fue, no sé, calle que por la que iba, calle que vendía locro. Y además de eso, cada 25 de mayo siempre es como, bueno, feliz día de la patria, ¿no? Y viva la patria. ¿Qué representa? ¿Qué es la patria hoy? ¿Hoy? Uh-huh. Bueno, la misma pregunta te podías haber hecho en 1810. Yo creo que definir patria es absolutamente, aunque suene contradictorio, es individual, es personal. Porque tendríamos que, no es una definición. Vos querés una definición. Pero no es un hecho colectivo la patria. Tiene que ser un hecho colectivo. Pero no te olvides que hay una interpretación subjetiva y por lo tanto individual de lo que cada uno entiende que es la patria. Uh-huh. En ese momento, ¿qué era la patria? La ciudad de Buenos Aires. Vos me preguntás de los patriotas de 1810, eran los porteños. Ni siquiera era la Intendencia de Buenos Aires, uh-huh, que recordemos que dentro del esquema virreinal incluía toda la provincia de Buenos Aires, La Pampa y la Patagonia. Uh-huh. Eran solamente los 40.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que recordemos, si se me permite el término, 34 años antes formamos parte todavía del Virreinato del Perú y éramos la cola, uh-huh, del Virreinato del Perú. Sí, y una población donde un tercio de esa población era negra, ¿no? Pero, a ver, Saavedra termina siendo el presidente de la primera junta. Y Saavedra de entrada no estaba muy de acuerdo con que, bueno, liberemos no. No, Saavedra era dentro de las varias posturas. De los más conservadores, sí, digamos, como moderado. No cambiemos tanto. Moderado. Él era un hombre moderado. ¿Por qué terminó Saavedra siendo el presidente? ¿Porque tenía el ejército? Sí. No tengas duda. Él fue el que le negó el apoyo el 21 de mayo a Virrey Cisneros. Le dijo, no cuente con nosotros. No cuente con nosotros. Entre el apoyo que tenían de los que vos ya sabés, los infernales o los chisperos, que era una especie de milicia urbana popular, que si bien no eran muy numerosos, acá viene también una contradicción. Hay que aclarar datos. Uno dice, ¿qué son apenas 600 personas? Perdón, no fueron los 40.000 habitantes al Cabildo el 22, el 23, el 24, el 25. Fueron un par de miles. Pero lo cual, por cantidad, como decía el famoso historiador Tulio Alperín Donque, entonces no podés definir ninguna revolución. No era solamente la cantidad, era lo que expresaban. Lo cierto era que la población urbana
de la Ciudad de Buenos Aires había dejado de apoyar al gobierno realista. Cisneros se quedó sin apoyo, porque las principales fuerzas eran porteñas, casi que no era poco, 4.000 hombres, más 600 chisperos, que eran la base, llamémosle popular, ¿no? No armada, pero que era la que motivaba y que empujaba. Entonces, cuando se quedó sin apoyo, intentaron un subterfugio de sancionar una junta mixta que, por supuesto, no podía cuajarse, no podía presidirla Cisneros. Lamentablemente, la postura españolista, realista, en ese momento Cisneros, que había sido un hombre muy valeroso, que había combatido en los comienzos de la invasión napoleónica, se convirtió en una figura de paja. No era un hombre que realmente demostró decisión ni coraje. Por último, porque se nos va el tiempo. ¿Cuál fue el papel de Belgrano? Belgrano tuvo un papel muy activo, pero él se sorprendió de haber sido, sin embargo, elegido vocal. Belgrano era un hombre, tres líneas, si querés. Saavedra, una línea moderada. Belgrano, una línea monárquica constitucional, pero no fernandista, sino carlotista, por la hermana. Y después tenemos la línea más radicalizada, más jacobina, de Castelli Moreno. Estaban intermedios, pero era un hombre que, a diferencia de Saavedra en cuanto a esa, era un hombre más en lo militar. Por supuesto, había una jerarquía y estaba por encima Saavedra. Pero Belgrano era mucho más decidido de lo que muchos creen. Era un hombre que no le temblaba el pulso. Y algo como para cerrar como anécdota, si me permitís, pues aquel dirigió luego el regimiento de patricios. Él no fue querido por sus soldados. Impuso una disciplina de hierro y en el famoso motín de las trenzas. De las trenzas, un año después. Claro, que ordenó cortarle la trenza, que era sagrado para ellos como símbolo, ordenó fusilar a una docena de cabecillas. No era un hombre que le temblaba la mano. Fue realmente un patriota en todo aspecto, ¿se entiende? No fue un hombre de medias tintas. Pero más extremo fue Castelli Moreno. Que terminaron los dos mal. Sí, Moreno, primero en internas políticas, a fin de año de 1810, abandona la primera junta, viaja hacia Inglaterra en misión y nunca va a quedar claro si murió enfermo o fue muerto, que es distinto, envenenado. Y Castelli fue un hombre también muy decidido dentro de la línea morenista, que fue el que llevó el puño de hierro de la Revolución de Mayo al interior. Fue muy criticado, y hay que entenderlo, fue el autor en definitiva de terminar con sofocando la revuelta en Córdoba. Murió un año después, ¿no? Un poco después, que ordenó el fusilamiento de Liniers y de Álzaga. Una lástima, porque en realidad, hoy lo sabemos perfectamente, eran dos patriotas. Que se opusieran a la Junta de Buenos Aires no significaban que eran enemigos de la revolución. Pero los ánimos estaban muy caldeados y costó un par de años que quede todo aclarado. Yo creo que recién se terminan de aclarar las cosas con el directorio, 1814-1815. No quiso decir necesariamente para bien, pero ya quedó claro qué tipo de gobierno para continuar la guerra de independencia. Yo para la próxima dejo una pregunta, pero para la próxima. De por qué España es nuestra madre patria. O sea, nos independizamos de España y por qué tenemos el concepto de madre patria. Pero eso para, no sé, el 12 de octubre. Bueno, vos sabés qué es la fecha patria. En España se celebra cada 12 de octubre el Día de la Raza. Lo que hay que aclarar, y cuando uno dice raza no es una cuestión étnica, es raza española. O sea, el Día de la Hispanidad. Claro. Sería la verdadera traducción, tendría que ser, porque el término raza es más un término español. Hispanidad estaría mejor traducido. Sí, el Día de la Hispanidad. Sí, y también porque desde la Revolución de Mayo de 1810 tardamos 6 años en declarar independencia. Se tardó un año en quitarnos la máscara, la careta, en reconocer que en realidad el juramento de fidelidad a Fernando VII no era tal. Fue muy rápido. Pero hasta tomar las decisiones, por eso te digo que el directorio, cuando finalmente se establece un gobierno unitario en cuanto que uno solo mande, y el apoyo decidido de la rama ex Sociedad Patriótica, Logia Lautaro, otra vez el sector militar encabezado en este caso por San Martín y apoyado por Juan Martín de Pueyrredón, logró finalmente encauzar y tomar la decisión.
Pero siempre en este caso, resalto, fue el padre de la patria el que logró que finalmente se declare independencia. Sí, aparte logramos la independencia en un momento donde la situación externa estaba mucho peor que en 1812, 1813. Exacto. O sea, cuando estaban en condiciones, no lo hicimos. Y cuando parecía que la revolución fracasaba, bueno, ahora nos declaramos independientes. Saavedra dijo que en 1810 éramos hombres preparados para arrostrar cualquier clase de sacrificios. No lo pongo en duda porque fue gente que dedicó su vida, su fortuna y su empeño. Pero esa frase realmente la llevó adelante en su momento San Martín y quienes como Güemes, como Juan Martín de Pueyrredón, realmente fueron la gente. Belgrano, porque también Belgrano luego retoma el mando del Ejército del Norte, luego de retornar de Europa en misiones diplomáticas, fue la gente que realmente concreta esas palabras. Bueno, gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Entonces está bien decir los 25 de mayo el Viva la Patria, ¿no? Sí, está bien dicho, viva la patria. Bueno, y a ustedes también por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vemos la semana próxima, miércoles, 21 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Así ustedes muy, pero muy amables.